Intentamos hacer gestiones para entrar, pero es imposible entrar en estos momentos. Preguntamos en el cuartel, no es un cuartel de la Guardia Civil, mejor dicho, es la subdelegación del gobierno y son guardias civiles los que lo regentan. Y en este caso ellos no quisieron decir nada, pero sin embargo en la comisaría de policía, que está justo al otro lado y dentro de ese mismo edificio... En el mismo edificio. Eso es, sobre las ruinas de lo que era el convento, que es lo fundamental. Los policías sí que nos confirmaron, al menos, no haber oído ruidos, pero sí haber tenido que asistir en varias ocasiones la ronda de algunos de estos vigilantes que estaban muy asustados y que no querían bajar solos. Incluso el primero, que es el que da la voz de alarma, necesitaba tirarse toda la noche a la puerta de Hacienda hasta que tenía que hacer su ronda, y ese era el momento en el que un policía nacional le acompañaba, pues, sobre todo por los sótanos, que es quizá el sitio más lóbrego, ¿no? Qué curioso, Julio. ¿Tú has vivido ese miedo, esa fascinación? Imagino que, como ocurre siempre, se tomó en un principio como una broma entre compañeros. ¿Cuándo eso deja de ser broma y se convierte en una preocupación para los que estabais ahí dentro? Cuando, en mi caso, cuando ves que las cosas que en ocasiones tomas como algo normal, el sacar un café de la máquina y que el vaso no se encuentre donde tú has creído que lo has dejado, o que el ascensor se ponga en funcionamiento, deja de ser algo anecdótico para pasar a ser algo habitual, y que no solo ocurre con la gente dentro del interior de la delegación, sino que también ocurre en los edificios que hay en la parte trasera o la comisaría. En ese momento ya empiezas a plantearte que puede haber algo más. Y luego, evidentemente, cuando ya en las cámaras de seguridad, que ya no hablamos de algo que puede ser subjetivo, sino que es algo 100% objetivo, queda ahí plasmado, empiezan a registrar cosas como una puerta giratoria dando vueltas ella sola. ¿Sola? Completamente sola, o luces paseando por allí, sombras. Yo recuerdo muchísimo la sombra de una persona andando por ese hall en el que ahora se ve al niño, una sombra completamente definida, una cabeza, un cuerpo, brazos, piernas, andando por allí, y sin embargo no había absolutamente nada. ¿Qué decían los compañeros, Julio? Cuando veíais esto, ¿qué decían? Es muy difícil tratar el tema. En primer lugar, hay un hermetismo total dentro de la delegación, nadie quiere hablar, y el momento propicio para conseguir testimonios suele ser precisamente cuando se deja de trabajar allí. En ese momento es cuando más hemos podido conseguir el mayor número de testimonios, el mayor número de pruebas, como puede ser estos vídeos. Mientras se está trabajando allí, hay sobre todo mucho miedo a que te tomen por loco. Es algo habitual, y más en un sector como es en el de seguridad, que tienes que pasar muchas horas solo, y en el que desde luego se necesita gente que tenga los sentidos al 100%. Como ocurría, y ustedes comprobaban hace 2 semanas, en el Palau de la Generalitat es muy difícil acceder a estos testimonios. Incluso llegan a hacerse informes a las más altas autoridades, pero el que está ahí trabajando y tiene que ir al día siguiente no suele ser un amigo de contarlo. ¿Cuál sería el perfil de lo que se ve, Enrique? Es decir, tú has investigado decenas de casos. Por supuesto, te interesaste por esta historia en el año 91, cuando la prensa habló, pero digamos, ¿el retrato robot es parecido a lo que nuestro compañero Fernando Ribes recreaba en esta...? Efectivamente, todos los vigilantes, los testimonios que se han podido recopilar de los vigilantes, todos coinciden en esa figura de un niño, del famoso Andresito, ¿no? Que el nombre de Andresito, también nos llegamos a enterar por los funcionarios de Hacienda, viene dado porque, para quitarle un poco de hierro al asunto de fantasmas, y en vez de hablar de fantasmas en la delegación, pues le pusieron ese mote, ¿no? Digamos, para cuando ellos hablan de Andresito sabían de qué se estaba hablando. Entonces, como te decía, esos testimonios todos coinciden en la figura de este niño, acompañado a veces por un anciano, por un señor más mayor que pulula también por los pasillos. Y es que lo curioso que, aparte de los vigilantes, los vecinos que viven en la parte trasera del casco viejo, en la calle San Francisco, también han podido escuchar a un niño jugar en el patio, un patio donde es aparentemente imposible que esté un niño, primero porque es una zona muy abrupta, llena de vegetación, donde quedan algunas ruinas del antiguo convento. Entonces la orografía, digamos, es imposible de que ahí esté jugando un niño. E incluso algunos vecinos también afirman ver sombras y siluetas a horas de la noche, que se supone está vacío el edificio. En fin, es un cúmulo, digamos, de testimonios por distintas partes, tanto a nivel de funcionarios, vigilantes, como a nivel de vecinos de la zona, que curiosamente coinciden. Coinciden. Luis, lo que hemos podido arrancar en esta ocasión era algo que parecía muy difícil y que ustedes van a ver. No solo filmaciones y documentos, sino testimonios de esa otra gente que, bueno, por lógica, y es comprensible, no querían hablar. Vecinos. ¿Vecinos que hablan? Muchos vecinos, Iker. Hemos conseguido nada más que 2 testimonios a cámara, pero hemos podido entrevistar a otras muchas personas que contaban lo mismo. Y lo más curioso, además... Que no se atrevían a decirlo. No se atrevían a decirlo, efectivamente, porque, bueno, es un tema delicado. Luis, muchísimas gracias por la investigación. Luego analizamos eso de la filmación, que a ti... Bueno, ya nos contarás qué te parece. Fraude, realidad, desde luego se ve un niño.
se ve un niño, pero ellos quizá tengan mucho que decir al respecto, porque es un perímetro de seguridad muy bien vigilado y es muy difícil que se introduzca una persona ahí dentro, y menos a un niño. Pero yo, mi veredicto, Iker, es prefiero cogerlo con pinzas. Muy bien, Luis, muchas gracias por el trabajo, como siempre, magnífico. Vamos a ver esos documentos, vamos a ver esas filmaciones, pero antes vamos a seguir recorriendo el umbral de ese edificio que aún guarda, parece mentira, muchas sorpresas. Van a comprobarlo. Ante los incidentes denunciados por la presencia del niño, por las noches ya no quedaría nadie más haciendo las vigilancias. Como si quisiera mostrarse a toda costa, las apariciones variarían en su horario. Antes de las 10, el personal de limpieza empezaría a ser testigo de aquel fenómeno. Al principio lo achacan a despistes, como decía antes, pero luego se dan cuenta de que pasa con demasiada frecuencia, ¿no? Pues dejar un objeto en un sitio, aparecer en otro, objetos que aparecen en el suelo. Recuerdo el testimonio de un vigilante que se encontró una serie de bancos cruzados en medio de una habitación de Hacienda cuando él anteriormente había hecho la ronda media hora antes y esos bancos ahí no estaban, ¿no? Aquí, entre la parte trasera de Hacienda, la delegación del gobierno y un bloque de viviendas, se alzan las últimas ruinas de lo que en tiempos fuera el convento de San Francisco. En Vitoria casi nadie sabe de su existencia, pero estas piedras han visto pasar 800 años. Posiblemente ellas tengan las claves ocultas a este enigma. Bueno, empezó todo por una capilla que en el año 1214 se dice que fundó en persona el mismísimo San Francisco de Asís a su vuelta de una peregrinación en Santiago de Compostela. Sobre ese núcleo primigenio se fue formando, sobre todo a raíz de 1296, por una donación testamentaria de una importante noble de la época, Berenguela Lope de Haro. Entonces, esta mujer dejó toda su fortuna en herencia para que se hiciera una gran iglesia y ser enterrada en ese lugar. En ocasiones, los documentos emergen desde las profundidades de los archivos para arrojar algo de luz. Tanto Enrique, Julio como Antonio se reunieron para investigar juntos el asunto. Buceando en los archivos alaveses, dieron con el testamento de esta infanta de Castilla. El mensaje era claro, pero su última voluntad finalmente se incumplió. Concretamente llama la atención en el caso de esta noble, que lanza una maldición, para el caso de que alguien, impida su última voluntad, que fue, que allí en ese lugar permaneciese una iglesia en la cual ella estuviese enterrada. Puede que este sorprendente documento no tenga nada que ver con Andresito, pero en la historia de la parapsicología se han registrado cientos de casos como este. Parece ser que aquellos edificios construidos sobre las ruinas de templos, viejas fortalezas o lugares donde el sufrimiento y la muerte fueron protagonistas, parecen cargarse de la energía de sus moradores. Aunque hoy día no exista explicación racional, la realidad es que suceden. En la última década, los vecinos del patio tras la delegación de Hacienda también han sido testigos de ellos. Y por primera vez hablan en público. Sí, se le oye, como cuando un niño está en un patio corriendo, que están saltando y se les oye correr. Pues eso oyes correr, jugar, y como si estarían con una pelota o algo. Luego, durante el día sí que hemos oído alguna vez como que dan con una pelota en la pared. Mi madre lo ha oído, yo lo he oído, como si estarían jugando, pero a la noche es un ruido como si estaría un niño en un patio, como cuando están los críos en un patio en un colegio. José María Espina lleva trabajando desde hace casi 40 años en esta pastelería histórica de Vitoria. La taona en la que trabaja todos los días, desde las 4 de la madrugada, da al mismo patio, justo en la parte trasera de Hacienda, junto a las mismas ruinas. Pues que hay un fantasma en el patio y algo sí que debe de haber por los hechos, por lo que se ve y por lo que dicen los vecinos, vamos. ¿Qué es lo que comentan? Los vecinos de que ven sombras, que es un ruido muy fuerte. Y luego aquí en el taller yo ya he visto sombras que estoy trabajando y se cruzan. De las menos, pero no se ven. Pero su testimonio aún va más allá. En pocas ocasiones, pero se han movido los objetos. Dejar una polvera, una lustrera, en un sitio y aparecer en otro. Estando yo solo trabajando. Porque si están mis compañeros, pues igual te dice, pues la ha movido o la ha cogido otro, no. Pero estando yo solo me ha sucedido eso. Esta es la extraña historia de Andresito. Ilusión óptica, leyenda mantenida por el miedo,
sugestión colectiva o algo más. Quizá algo que nos da miedo reconocer que existe. Algo parecido a un niño perdido que deambula entre dos mundos. Alguien que intenta reclamar nuestra atención mientras nosotros miramos hacia otro lado. Algunos vecinos, contados con los dedos de las manos, se atrevían a dar la cara, otros a hablar, pero sin que se les viese. Hay cierto rubor, incluso cierto temor a hacer partícipe a la gente de algo que parece ser está ocurriendo. Incluso, Julio Corral, compañero, hablabas de bajas laborales después de determinadas experiencias ahí dentro. Sí, no solo hablamos del personal de seguridad, que digamos es una gente que está trabajando solo y de noche, personal de limpieza, algún funcionario, efectivamente han tenido que coger una